Para el agua, por normativa, como luego veremos, se marcan unas condiciones de temperatura según el uso de la piscina, porque usos para piscinas hay diversos. Además, por normativa, por lo menos los ministerios de salud normalmente te marcan que la calidad del agua de una piscina tiene que estar dentro de unos parámetros determinados. Aquí luego veremos los parámetros que marca el Ministerio de Salud en España, ¿no? Pero aquí imagino que habrá otros o similares. Y luego, por normativa, también las condiciones de temperatura y humedad del aire nos vienen dirigidos, nos vienen marcados, además de la calidad, y luego la distribución de aire es una recomendación, como luego veremos que se hace, que es más un aspecto técnico, ¿no? De cómo debemos distribuir el aire, qué recomendaciones da ASHRAE o el RITE, ¿no? Bueno, esto es lo métrico. Al final, como luego veremos más adelante, pues siempre vamos a estar hablando de humedad absoluta, humedad relativa, entalpía, y vamos a estar siempre dentro del diagrama húmedo, del aire húmedo o ciclométrico, y sus procesos de deshumectación, calefacción o enfriamiento. Bien, el RITE. Hay una cosa que aquí en Colombia está instalando con un RITE, ¿verdad? El Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Y según me comentaron en ACAIR en su día, pues se basó bastante el desarrollo del RITE en Colombia y el RITE español, además de añadir algunas normativas internacionales como ASHRAE o alguna más, ¿no? Que pueda haber. Pero principalmente es RITE español y ASHRAE. Bien, el RITE pues nos marca eso, ¿no? Seguramente si consultáis el RITE colombiano, pues las condiciones del agua que os estoy comentando aquí serán las que nos marca el RITE de aquí, que os he comentado. Normalmente las piscinas, en función del uso, como vemos abajo desglosado, el agua debe estar entre 24 grados centígrados, que son 75 Fahrenheit, y 86 Fahrenheit. Los usos terapéuticos se refiere a que hay, aquí no sé si existen balnearios, agua caliente, aguas termales. Sí, hay, pues ahí normalmente a veces pueden haber aguas que son de fuente natural, y está el agua más caliente de 30 grados, que sería el caso del uso terapéutico. Bien, cuando son piscinas de competición de entrenamiento, el agua debe estar entre 75 y 77 grados Fahrenheit. Cuando son piscinas de recreo, pues, con niños, de verano y demás, podemos estar entre 77 y 81 grados, por más arriba. Y cuando son piscinas privadas, pues ya esto es banda ancha, ¿no? Aquí ya el usuario pues decide, pero te limitan por normativa a 30 grados centígrados, que son los 86 Fahrenheit. Lo normal sería estar entre 79 y 81, pero bueno, porque sabemos que el señor X empresario o quien sea que tiene una casa de lujo, pues luego tendrá su piscina como a él más le apetezca o le guste. Porque como luego veremos, eso puede causar problemas con el rendimiento del sistema de climatización, obviamente, ¿no? Y la parte de calidad de agua, pues bueno, son criterios técnicos sanitarios que cada país determina por salubridad, ¿no? Hay que hacer una filtración, una depuración del agua, y se añaden productos químicos. Hoy en día el tema del empleo de cloro, pues a veces se sustituye por bromo, soluciones de bromuro, o también con sal. Te sacan en una piscina y notas el agua salada, es porque está en un tratamiento químico con sal para mantener la calidad del agua que marca la normativa. Y además por normativa debemos renovar como un 5% del volumen de agua del vaso de la piscina, para evitar acumulación de contaminación y demás. Bueno, estos son más datos del avances. Aquí viene más disgregado incluso. Las de competición y entrenamiento ya las vimos, y de enseñanza también. Pues bueno, si hay piscinas de rehabilitación para disminuidos físicos que tienen problemas de movilidad, el agua está más caliente, se permite hasta 84 grados Fahrenheit. Las infantiles igual, ¿no? 86. A un niño meter una piscina igual a 77 grados Fahrenheit, pues igual tiene frío. No os preocupéis, podéis hacer fotos, pero la presentación os la vamos a enviar. Pero podéis hacer fotos, no hay problema. Y bueno, usos terapéuticos, como os comentaba, hasta 36 grados, ¿no? Hasta 37 Fahrenheit, ya que te quemas allí, ¿no? Ahí dentro. Las que tienen asteriscos son las que están marcadas por RITE. Hay un dato que os di, temperatura del aire, humedad. Por normativa nos van a marcar, como veremos más adelante, pues no. Por
normativa nos van a marcar que el aire tiene que estar a 27 grados centígrados, o sea, 81 Fahrenheit, conteniendo una humedad relativa entre el 60 y el 65% de humedad relativa. No más, no menos. ¿Vale? El aire respecto al agua debe estar 2 grados centígrados por encima de la temperatura del agua. Es decir, cuando yo calcule mi manejadora o mi equipo, si mi vaso de piscina está a 24 grados, mi agua, el aire debo mantenerlo a 26 grados. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a limitar la cantidad de evaporación de agua en el ambiente. Si la tengo a la misma temperatura o por debajo, voy a provocar que haya más humectación del ambiente. Por aquí está el 60-65%. De la relativa. Bueno, por Ritter, y por ASB también lo veremos luego, son muy parecidos los requerimientos que te exigimos o te exige la normativa de ventilación, ¿no? Entonces, nos exigen que tengamos un caudal de aire exterior mínimo en función de la superficie de lámina de agua, se refiere al espejo, ¿no? de la lámina de agua y la playa. La playa se refiere a los bordes, ¿no? De la piscina. ¿Por qué? Porque si no son aguas que tienen, no sé cómo se llama ahora, en el perímetro de la recuperación del agua, cuando sale el agua por movimiento, ¿qué pasa? Pues se encharca todo alrededor. Cuando tú pisoteas, chapoteas por allá, estás provocando más evaporación. Por eso, el caudal del exterior se mide con todo el recinto prácticamente de superficie de la piscina, ¿no? Espejo más playa. Y por litro, pues es eso, 2,5 litros segundo y metro cuadrado de superficie. Aquí nos dará el caudal del exterior, y si además tengo una zona de espectadores, una de bio, de espectadores, también debo incrementar la cantidad de aire exterior, 12,5 litros segundo. Aquí disculpadme porque no he hecho la conversión a CFMs, yo sé que aquí manejáis más CFMs que litros segundo, ¿no? Error mío, pero bueno. Esto como se va arrastrando de los distintos mercados, pues la verdad, cambié los Fahrenheit, pero aquí ya no llegué. Pero bueno, la zona de espectadores también nos obliga a hacer una ventilación del graderío. Con lo cual tenemos que tener en cuenta, para calcular el aire que yo tengo que mover dentro del local como aire nuevo, esos 2,5 litros segundo en metro cuadrado, y luego 12,5 litros segundo por persona. Si hay 100 personas, pues 125. Si hay 2.000, pues puede cambiar. ¿Vale? Y además, esto es importante, debemos mantener el local en depresión. ¿Por qué? Porque provocamos que por infiltración pues haya también ventilación. Bien. En el tema de ventilación, ves que no está seguido del Ritter, porque esto no es que te lo marque la normativa, pero sí que se aconseja que la impulsión del aire, lo que es la distribución del aire con los difusores, las rejillas, lo que tú emplees, las turberas, se realice sobre los cerramientos, ¿no? Si son cristaleras o si son paredes. ¿Para qué? Para evitar la condensación. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a estar impulsando el aire por encima de la temperatura del rocío del aire ambiente. De esa manera vamos a evitar que haya más condensaciones y lo que hablábamos antes, pues el deterioro de los paramentos, de la estructura, los cristales y demás. Importante es ese punto, no impulsar sobre la superficie del vaso de la piscina, primero porque vas a provocar disconfort a los bañistas, punto 1, y 2, vas a provocar mayor evaporación. O sea, normalmente se impulsa el aire contra los laterales, contra las paredes y cristales. Y bueno, los movimientos hora de aire que tú debes realizar pues son entre 4 y 8 veces con volúmenes del recinto por tu sistema de climatización. Eso ya a criterio proyectista. Cuantos más hagas, mejor. Volvemos al Ritter. El Ritter sí que, en función de la calidad, ya no del aire interior, sino del aire exterior, cuanto más contaminado esté ese aire exterior, que llaman el ODA 1, el ODA 2 y el ODA 3, que abajo tenéis desglosado quién es quién, el ODA 1, el ODA 2, ¿quién es? El 3 es el más contaminado, ¿no? Tienes un aire exterior más contaminado, sería el ODA 3. Bien, si estamos en el caso del ODA 1,
Pues el RITE te marca que tu sistema de climatización, tu sistema de ventilación, tiene que tener un filtro MERV 14. La norma europea sería 18. Sin embargo, tienes un RODA 2, ¿vale? Esto al final es un poquito criterio del proyectista, ¿no? Porque es lo que tiene poli, lo otro que tiene altas partículas. Lo normal es trabajar con el 2, también lo digo. Aquí tienes doble etapa de filtración. Una primera etapa de filtración MERV 11 y una segunda MERV 14. Y si ya el aire exterior que tienes está muy contaminado, pues ya son 3 filtros, ¿no? Un MERV 13, un filtro químico, ¿vale? Alternativo, y un MERV 15. ¿Vale? No es habitual normalmente, ¿no? Pues aquí en Bogotá pues, hay situaciones más complejas. Yo creo que no, yo creo que lo normal sería trabajar con un ODA 2. En el ASRAI no lo vais a ver bien, pero bueno, cuando tengáis la presentación lo veréis bien. Al final, en cada dialoguito de aquí está diciendo lo que hemos visto hasta ahora. No impulsar el aire sobre la piscina, retornar el aire por abajo y por arriba, impulsar sobre las cristaleras para evitar condensaciones y, importante, que luego lo veremos, esta piscina pequeñita que es la de juegos, hay que tener en cuenta el movimiento del agua. Luego veremos el porqué. Esto es de la ASME, aquí tenéis la referencia donde podéis encontrar el desglose de la normativa con todo el texto. Aquí hay unas tablitas que yo os puse, pero que más o menos haciendo las conversiones CFM a litros segundos estamos hablando de lo que estábamos viendo con RITE. Bien. El RITE además incide en la eficiencia energética, ¿no? Usted tiene que ventilar para mantener esa salubridad, esas condiciones de temperatura y humedad, pero es que al final, además, usted tiene que ser eficiente, ¿vale? Usted no me lance, no me expulse el aire que ha calentado y lo tiene tratado al exterior sin recuperar su energía. No lo haga porque el castigo, ¿no? Entonces te marca un caudal mínimo de ventilación que es muy chiquito, o sea, casi siempre tienes que recuperar calor del aire de extracción y además por la noche, es un requerimiento, tienes que tapar la piscina con una manta térmica para evitar pérdidas térmicas y que haya más evaporación de agua. Pero bueno, lo importante es la parte de la recuperación de calor, porque eso luego también, como veremos, la adopción de los sistemas pues nos va a complicar los espacios, el diseño del equipo y demás, ¿no? Porque son caudales muy grandes de aire, con lo cual son equipos muy grandes, recuperadores muy grandes y bueno, todo muy grande. Bien. En los recuperadores de calor, el RITE te dice, vale, tienes que poner recuperación de calor, pero además, si te mueves en estos rangos de caudal, tiene que ser de la siguiente eficiencia y cumpliendo una pérdida de carga definida. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dice el RITE español. Habrá que ver qué dice el RITE de Colombia, que está en ACAI, pero me da que va a ser realmente calcado. Bien, así como resumen de lo que hemos hablado, bueno, tenemos que generar esas recirculaciones de 4 a 8 volúmenes hora del volumen del aire, del recinto, para evitar que el aire se quede estancado y pueda haber condensaciones, que haya distribución uniforme de aire, lo que hablamos, contra los cristaleras y los paramentos, no contra el vaso de agua, de la piscina, perdón. Bueno, esta es la parte constructiva, ¿no? Que deberíamos tener un aislamiento térmico adecuado en los muros, en las paredes, en la cubierta y demás, ¿no? Bueno, la parte de difusión de aire, estratificación, evitar velocidades altas, obviamente, porque la gente está en el alrededor, está casi desnuda. Y lo mismo sobre la lámina de la piscina para evitar y provocar que haya más evaporación de agua, ¿no? Dejando el aspecto generalista y normativo, pues entramos ya en lo que sería la parte de cómo calculo yo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, es obvio, ¿no? Es decir, el primer punto es qué cantidad de agua se me va a evaporar. Y de ahí sacaré los kilos hora que yo tengo que desconectar de ese recinto. El segundo punto sería dimensionar el intercambiador de calor, qué cantidad de calor yo necesito para calentar el agua del vaso de la piscina. Además, si es una piscina que tiene cristaleras, acceso al exterior, fachadas y demás,
pues tengo que hacer el balance térmico del recinto, ¿no? Como si fuera un cálculo de cargas térmico por relación, por transmisión de cualquier local, o una oficina, o una casa, o lo que sea. Es obvio, ¿no? La suma de todos ellos nos va a dar la potencia total de calor y frío en kilovatios y BTUs en las unidades que queráis, que nos guste, de tu central o de tu sistema de climatización de la piscina. Esos 4 puntos no son 3 puntos, mejor dicho. El principal, hablemos, es el de evaporación del agua, ¿no? Cuanta más superficie de lámina de agua, obviamente, más espejo, más superficie, o sea, más evaporación voy a tener. Cuanto más grande la piscina, más evaporación. Cuantos más nadadores hayan moviendo el agua, pues el movimiento de agua genera más evaporación. Aparatos. Los aparatos se refiere, pues hoy en día está muy de moda en los hoteles y muchos lugares, pues tener los chorritos estos, ¿no? Que te dan las palmas, está súper bien aquí, masajito, ojalá estuviera ahí ahora yo, ¿no? Entonces todos estos chorritos que tanto nos gustan y movimiento de agua, que generan más desumectación, pero mucha más, ahora veis las palmas que hay. La velocidad del aire, si lanzamos el aire contra la lámina, pues vamos a provocar más desumectación. Lo que hablábamos antes, el chapoteo alrededor de la piscina, y bueno, el calor de bañistas, pero bueno, esto como cualquier recinto, pues se calcula por el número de personas, ¿no? Y el aire exterior, que dependiendo de una manera o de otra, si es un ambiente cálido y húmedo, pues como decimos en España, joderemos, porque vamos a tenerlo más complicado. Con los chorritos hablábamos. Fijaos que sobre los cálculos que tú tengas, si tienes inyección de agua, sobre la fórmula clásica que tú emplees, porque hay diversas, te tienes que incrementar un 50% más. Es decir, si te salen 100 kilos hora de suplementación, pues 150. Si hay chorritos, además especiales con inyección de aire, tipo Yakuchi, un 100%, lo doblas. Y si quieres mezclar los dos, pues los duplicas. Casi, ¿no? Entonces aquí tendréis en la presentación hay una tablita donde por elemento pues hay unos kilos hora de evaporación, pues si algún día tenéis un proyecto, donde tengáis pues un cacharrito de estos, ¿no? Un cañón de agua. Pues cada cañón de agua que tú tengas en la piscina son 15 kilos hora más. ¿Vale? Si es una cascada de estos chorros que caen a 2 metros de altura, 20 kilos hora. Si es una cama de aire, que tienes a los chorritos por abajo y tal, pues 5 kilos hora está menos, ¿no? Pero ahí tenéis una guía de cálculo que os puede servir, ¿no? En cuanto a fórmulas de cálculo, pues hay como 6 o 7. Está la de Lermier, está la de Dalton, está la de Carrera, está la de Lermier. Al final, la que es más generalista y que los proyectistas atienden como la más aceptada es la de Lermier, que es la que os muestro aquí, ¿no? Y realmente, pues yo creo que es la que mejor se ajusta luego a la realidad del proyecto o del uso. Siempre y cuando los datos que tengamos en cuenta, como siempre, pues sean lo más reales posibles. No os ha engañado el señor de su casita y dijo, no, que 25 grados, y luego la enchufa a 30 grados en el agua de la piscina. Pero bueno, aquí al final, el MSUP son los kilos hora de insumectación, la superficie de la lámina de la piscina, hay unos factores, las humedades absolutas del aire a la temperatura del agua, la humedad absoluta del aire a la temperatura del aire interior, psicometría, número de nadadores y espectadores. Todos esos datos los vas a hacer en el proyecto, lo calculas, y cada uno te sale un cálculo. ¿Vale? Aquí incidiremos en la importancia de por qué considerar las condiciones de temperatura y humedad lo más realistas posibles, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la tablita de abajo, si nos referimos a una piscina semiolímpica de 35 metros, una superficie de 312,5 metros cuadrados, fijaos cada columna, temperatura de agua 25, temperatura de aire 7 grados más, 27, 26, 28, 28, 30. Pues para 0,1 bañistas por metro cuadrado, sería el del medio, pues fijaos, ¿no? Cómo varía a un 60 o un 65% de humedad, son 10 kilos hora más a 25 grados, pero imagínate que lo calculas a 25 y luego el uso es a 27. Pues pasas de 59,4 a 66,9, pues 7-8 kilos más.
es como un reflejo para que veáis cómo varía en el cálculo con la fórmula de Vernier, un caso tipo, la piscina semiolímpica, con el número de bañistas, con las condiciones de aire y humedad, pero para que tengáis un poquito de guía, ¿no? El siguiente punto que hay que calcular es qué potencia necesito yo de agua caliente para calentar potencia térmica, de calefacción para calentar el agua de la sola piscina. Es importante el denominador, ¿no? ¿Cuánto tiempo quiero yo, en cuánto tiempo quiero yo calentar el vaso de la piscina? Por normativa se establecen entre 48 y 72 horas, que es entre 2 y 3 días. Y bueno, eso es un cálculo de ingeniería, ¿no? No tiene más misterio. Hay que tener en cuenta el delta T, entre la temperatura del agua de red, la temperatura del vaso de la piscina que tú deseas y el tiempo de calentamiento, bueno, el calor específico, la densidad del agua, en esas condiciones y demás. Pero eso son tablas. Y por último, el balance térmico del recinto. Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Pérdidas y ganancias por los cerramientos del local. Si está en un sótano vas a tener pocas. Si está en una cubierta o en un exterior acristalado, vas a tener muchas. Y si es... En España se hizo un proyecto que dio muchos problemas porque no se preveyó que era así la piscina y era como una caja de Faraday toda de cristal. Aquí era una sauna, porque morías de calor allí. Y bueno, como ya está todo instalado y todo en marcha, en un hotel de lujo, pues se tuvieron que hacer apaños dentro de la instalación existente y al final se colocaron, aprovechando la producción del frío del hotel, de los chillers, serpentines de agua fría en los duchos para refrigerar, porque es que aquí era morirte. Y a raíz de aquella experiencia que tuvimos, pues como luego veremos en unos equipos, adoptamos unas tecnologías que nos facilitaban la solución en esos casos, ¿no? Bien, una vez tenemos ya los cálculos hechos y demás, hablemos de cómo podemos desconectar o tratar ese aire. Sí, podemos trabajar todo aire exterior, por ejemplo, o sea, con una mezcla de aire de renovación, aire recirculado y aire exterior, ¿no? Pero esto que dependerá, ¿no?, de las condiciones de ese aire exterior. Aquí en Bogotá posiblemente sea factible esta tecnología, pero en Cartagena no va a ser que no. Entonces, bueno, es una forma de desconectar y climatizar, ¿no?, desconectar y ventilar el aire del recinto de una piscina. Habrá que hacer los cálculos de psicometría, obviamente, de humedad absoluta, del aire exterior, del interior, del porcentaje que vaya a jugar, si es un 20 o un 30% del aire de renovación, y verás si es factible o no esa tecnología, ¿no?, o esa solución. Normalmente con esa solución, ¿qué te va a pasar, no? Lo normal sería tener, ahí veis 3 dampers, pues una caja de mezcla, los ventiladores, el exhaust fan y el supply, ¿no?, el de impulsión de aire y el de extracción. La compuerta de medio es la de recirculación y la de expulsión y entrada de aire. Claro que el aire de fuera del exterior, si estamos en Bogotá, que sería, pues imaginaos, a 11 grados, no puedo lanzar el aire a 11 grados para entrar a la piscina. Se me van a pelar de frío los bañistas. Entonces tengo que ponerle una batería de calor, normalmente con la potencia de la caldera que tú hayas dimensionado para calcular la potencia de calentamiento de la piscina. Pues aprovechar energía o gas de adicionar energía, mejor dicho, a esa producción de agua caliente para recalentar el aire del exterior. Porque normalmente, si vas al psicométrico lo verías, ese aire exterior, esas condiciones de aire exterior que nos van a permitir ventilar sin necesidad de compresores ni nada de esto, son aires que están fríos. Entonces antes de lanzar al interior tenemos que calentarlo o precalentarlo. Aunque se hablaba, ¿no? No sé si se ve bien, pero ahí hay un puntito, esos son los 27 grados y el 65% de humedad relativa que marca el rico. Si yo trazo la línea en ese punto en la humedad absoluta, a los kilos de agua por kilos de aire seco, ¿vale? Si estoy por encima, a mi aire exterior, como decimos en Cataluña, me da pasturet. Quiere decir que vamos cagado. ¿Por qué? Porque es aire húmedo y caliente. Entonces vamos a meter más humedad cuando lo que yo quiero es secar. Entonces, siempre y cuando mi aire exterior esté por debajo de esa línea, que es la humedad absoluta inferior del aire interior,
voy a poder secar con el aire exterior. El típico efecto, estás en tu casa, te duchas, ¿no?, con agua caliente, se empañan los cristales, abres la ventana del baño si tienes ventana y se va el vapor de agua. Sería ese el efecto, ¿no? Pero claro, normalmente ese aire está frío, entonces tienes que meterle chicha y agua caliente para calentarlo. Y así tenerlo en cuenta cuando calcules la potencia térmica de tu caldera o fuente de calor. Para calcular el caudal de aire que tú necesitas para deshumidificar, bueno, pues es un cálculo también. Y de la formulita, pues la cantidad de agua que tú tienes que evacuar, la deshumectación, que ya calculamos antes, con la proporcionalidad de Bernier, es decir, yo Bernoulli de Bernier. La densidad del aire exterior, en función de dónde estés, la altitud y demás. Y las unidades absolutas, lo que hemos visto antes del aire exterior y del aire interior. Que ahí tendrás metros cúbicos hora y ya lo pasas a CFMs o lo que quieras. Bueno, es un ejemplo de un cálculo que tenéis ahí para cuando lo miréis, a 650 metros de altitud, o sea, una aceptación por altura. Y esto existe en España el IDAE, que es el Instituto por la Diversificación y el Ahorro Energético, depende del Ministerio de Industria, ¿no? Y hay unas guías técnicas de ahorro y tal, y te ponen comparativos. Eso sería una piscina de 416 metros cuadrados, ¿no? Una temperatura del agua 26, temperatura ambiente 27,5, aquí ya está mal, ya estaría 28. Un 60% de humedad relativa, tanto bañistas como espectadores. Y de ahí te plantan con 4 ciudades de España. Bilbao es la azulita de arriba, Barcelona la roja, Sevilla la azulita clarita y Madrid. Barcelona es una ciudad que hay una humedad alta, 70% en verano, 82 grados. Claro, fíjate que el eje del aire, de la SIS, es el caudal de aire. Cuanto más humedad tengo en el aire, pues más caudal de aire tengo que mover, ¿no? Tengo menos entalpía. Y en cambio, en Madrid, que es un clima seco, pues menos caudal de aire. Esto es más o menos un reflejo de lo que hemos estado comentando de los aires exteriores y eso. Por último, sobre ese sistema, pues bueno, el consumo de energía normalmente va a ser bastante elevado. No es como ver muchos caudales de aire, un gran caudal de aire, pero eso pasa en todos, incluso en este. Lo que pasa es que en este sistema, además, por las condiciones, dependiendo de las condiciones del aire exterior, nos va a provocar mover más o menos caudal de aire, ¿cierto? Sí. Bueno, dificultad de mantener condiciones de confort es un poco discutible, dependerá un poquito del sistema de control y regulación que tú tengas adaptado en la instalación. Y bueno, la recuperación de energía está limitado pues, un poquito a esas condiciones de aire exterior, ¿no? Digamos que es un sistema que realmente solo con aire exterior se hace muy poquito. Pero si esa tecnología de aire exterior, mezcla de aire de la piscina con aire exterior, recirculado y aire fresco, le añado una deshumectación como pues con un serpentín de agua fría, por ejemplo, y luego un serpentín de agua caliente. Aquí tenéis grafiados los puntos, me faltan dos, pero bueno, estaríamos en uno, el aire caliente y húmedo, lo enfriamos, punto 3, y lo recalentamos, ¿para qué? Para lanzarlo de forma que tengamos en el ambiente pues esos 26, 27, 28 grados, siempre 2 grados más que la temperatura del agua, ese dato es importante. Y en base a ese principio, pues aquí os hablo de 3 opciones que son las que se suelen manejar, ¿no? Una de ellas pues, sería una bomba de calor de deshumectación de piscinas, que es un tipo paquete, ¿vale? Que trabaja con expansión directa, con refrigerante, que puede tener 1, 2 o 3 circuitos frigoríficos, aquí hay uno de 2, compresor 1, compresor 2, y que te ofrece posibilidades de recuperación de calor. En este caso, pues este esquemita, el circuito 2, el primero, cuando llega el aire frío, es que no tenemos pistolita aquí, el aire caliente, perdón, que llega de la piscina y húmedo, pasa por el evaporador del circuito 2, el circuito 1, da igual, como quieras, ¿vale? Ahí lo estás enfriando y secando, condensa la humedad. Y el circuito de condensación lo aprovechamos para que el calor de condensación del refrigerante nos sirva de precalentamiento del agua del vaso de la piscina. ¿Para qué? Para tener menor consumo de gas natural.
si es una caldera lo tienes. El otro compresor, en cambio, condensa en aire. Ese aire frío que ya venía, o sea, ese aire caliente que ya venía secado de una primera etapa, lo resecamos más, lo enfriamos más. Bueno, a condensar, y el calor de condensación, como veis en serie, lo aprovechamos para recalentar el aire y subirlo de temperatura. Normalmente va a ser insuficiente ese calor que le damos y por tanto hay que ponerle una batería de apoyo de agua caliente para acabarlo de subir de temperatura y ya insuflarlo adentro del local. Esta sería una solución tipo compacto, tipo paquete, y luego veremos más en detalle. Otro posible sistema más tradicional, pues bueno, y más técnico, sería por ejemplo una bomba de calor agua-agua, o un chiller agua-agua, que decir condensador por agua. Bueno. Pues aquí no está el cuadradito dibujado, pero de arriba sería una manejadora, ventilador de impulsión, ventilador de extracción, el recinto de la piscina, el cajón de mezcla por las 3 compuertas, y luego pues aquí tenemos el chiller, ¿no? El compresor, como es condensado por agua, el evaporador y el condensador. ¿Vale? Entonces, por aquí empleo el evaporador, o el agua fría de condensación, o de evaporación, mejor dicho. Primero, lo llevaría a un serpentín de agua fría en la manejadora, lo veis ahí, una válvula de 3 vías, conforme si detecta que la humedad ya está corregida y demás, pues el caudal excedente lo lanzo hacia el serpentín que está en serie con el damper de expulsión de aire. Entonces acabo de evaporar el refrigerante con el aire que tengo caliente de la piscina. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Y el condensador, hacemos lo mismo con 3. Hacemos una válvula de 3 vías, por ejemplo, a batería de poscalentamiento de ese aire que me entrará, lo secamos, lo calentamos y luego en la batería supletoria puede haber, si nos falta calor de condensación, de agua caliente de nuestra caldera. Esta sería la parte de agua caliente de la producción que tengamos y esa sería la parte de instrumentación y demás, ¿no? Al final también hay mucha parte de control, ¿no? Hidráulico y sonda. Digamos que técnicamente es una solución más bonita quizás, pero también es más compleja. Basado en lo anterior y empleando un chiller de condensación por aire, no sé si habéis oído hablar de los chillers polivalentes, son bombas, chiller reversible o bomba de calor. Nosotros decimos bomba de calor, un chiller reversible. Una bomba de calor que tiene recuperación de calor, es decir, en cualquier momento del año te va a generar agua fría o agua caliente. Cuando tienes un chiller con recuperación de calor total, si no tienes demanda de agua fría, no tienes agua caliente. Con un chiller polivalente, aunque no tengas demanda de agua fría, vas a tener agua caliente porque es reversible. Es la diferencia de un polivalente a un chiller convencional. El esquema del principio aquí se me ha destrozado, pero bueno, en definitiva es igual que el otro. Simplemente que en lugar de condensar el agua, aquí condensamos en agua, en aire y en agua. Aquí tenemos 3 condensaciones distintas. Entonces, es un sistema también a nivel energético muy eficiente y es otra opción. Es que es un centro deportivo y tengo un polivalente. Bueno, pues podemos colocar una manejadora con esa filosofía, por ejemplo, y por el polivalente pues podrías tener la solución igual que con la bomba de calor o el chiller de agua que antes vimos. La ventaja del submetal o añadir una tecnología que nos desumecte y enfríe, pues son estas, ¿no? Al final nos da más eficiencia y nos permite recuperación de energía, como hemos visto, nos va a dar un confort total. Esto es referido al sistema de aire exterior, ¿no? Que hablábamos al principio. Es un sistema que tú vas a dimensionar a medida de cada piscina que tú tengas, de tu proyecto, ¿vale? Y bueno, además, si tienes un chiller centralizado, pues puedas refrigerar donde fuera, climatizar, oficinas, vestuarios, gimnasio, que tú tengas o que quieras. Bien, por último ya, ¿hacia dónde irá el mercado, no? ¿Cuál es la tecnología que más ha implementado en el mercado? Pues bueno, no sé si lamentablemente o no, pero al final
ha sido el tema, la primera solución que hablábamos antes de desconectación, ¿no? Es un equipo paquete, es una manejadora, con circuitos frigoríficos integrados, opciones de recuperación de calor, de filtraje, todo incluido, de forma que te viene todo empaquetadito de tu fábrica, la que sea, y bueno, pues hecho a medida, llegas, conectas y a funcionar. Lleva control entálpico, regulación electrónica de los dampers, del cooling, todo. Incluso, luego veremos que permite recuperación de calor mediante un superheater, los circuitos frigoríficos, para tener agua caliente sanitaria también. Puedes disminuir la potencia de producción de tu caldera, como si fuera un chiller. ¿Cómo es esto constructivamente? Pues bueno, este podría ser un caso, este es el nuestro, pero puede ser cualquier otro. Aquí está el ventilador de retorno, el recuperador de calor, la parte frigorífica y el ventilador de impulsión. Es como una manejadora, chasis de manejadora, todo igual. Aquí esto sería un principio de funcionamiento. Aquí teníamos el aire recirculado. Aquí no hay, en este momento no hay intercambio de calor, no estamos ventilando. Aquí ya estaríamos ventilando, intentando recuperar calor y demás. Cruces de aire, el exterior, está ahí el flujo cruzado y demás, recuperando energía. Bueno, este es el esquema que vimos antes, pero con un equipo de 3 circuitos, que también los hay, y con módulo de free cooling, ¿no? Pues ahí tienes el ventilador de retorno, módulo de free cooling, y un circuito condensa en agua y 2 en aire, lo que vimos antes, y la batería de poscalentamiento, y ya la impulsión. Esto sería como desfrigorificante la máquina. Además, antes hablábamos del recuperador de calor de flujo cruzado. Muchas veces son caudales muy grandes, sobre todo en piscinas olímpicas, y al final tienes que construir un equipo enorme, ¿no? Entonces, nosotros empleamos también una tecnología que, más circuito frigorífico, que es que recuperamos la energía del aire exterior, del aire que expulsamos, perdón, a través de un circuito frigorífico que adicionamos. Es decir, eso también lo hacemos con los rooftops. Si tú tienes un equipo de 3 circuitos principales, le añades otro. Tienes 4 circuitos frigoríficos. Le das una etapa más de parcialización al equipo. Mejoras el SIR del equipo. El rendimiento es excepcional porque al final ese aire que tú expulsas está en unas condiciones de 27 grados, 28 grados. Entonces, comenzando a esas temperaturas, el rendimiento de ese circuito frigorífico es muy bueno. Entonces, bueno, aquí tienes el evaporador va hibridado a los evaporadores principales, es reversible, pero bueno, en este caso normalmente no va a ser necesario. Bueno, pues te da un plus de potencia y estás recuperando energía y cumpliendo RITE con mayor eficiencia que con un recuperador de flujo cruzado. Bueno, en ciclométrico, los procesos del circuito 1 y circuito 2, enfriamos, calentamos y para adentro. El esquema de instalación pues, sería algo así, es como una manejadora, como os decía, el cooling, el recinto de la piscina, el agua, la producción de agua caliente, allí se ve una bombita, ese es el circuito que condensa en el agua del vaso de la piscina. Bueno, las características principales del equipo es como una manejadora, pesamiento de 2 pulgadas, hay chasis de 2 pulgadas, doble pared, con lana de roca, presión electrónica. Los serpentines van todos recubiertos de Blue Host para evitar la corrosión por el cloro. ¿Qué más? Los azulejos condensados en acero inoxidable. Nos permite la ventilación, la filtración en los niveles que nos marca el RITE, con 2 filtros, con 3 filtros, como tú quieras, de cooling. Bueno, todo hemos hablado más. También podemos poner condensador de titanio si queremos, ventiladores plug fan, la recuperación de calor que hablábamos, y la recuperación parcial, que es el de superheater, para el calentamiento de agua caliente sanitaria. Las principales ventajas si utilizáis el sistema y la bomba de calor, el chile condensado por agua o el polivalente, pues al final, ya habéis visto antes, ¿no? Todo el esquema, la manejadora, el control, el equipo pues todavía lo he hecho. Entonces, el menor costo inicial de la inversión está claro. Los requerimientos energéticos, lo mismo, que al final no deja de ser una manejadora. Vas a tener un menor costo de mantenimiento operacional. ¿Por qué? Pues porque no tienes tanta bomba de agua, no tienes tanto control en el campo, en el terreno, está todo confinado en ese equipito. Y si comparas las diferencias de precios en margen y consumos, al final el payback de tu inversión es inferior a 2 años, ¿no? Eso no se ve en tu sistema. Pero igual.
al final este es el sistema que se acaba imponiendo, ¿no? El tipo bomba de calor de suplementación de piscinas. Todo que aún hay proyectos, por ejemplo ahora en el proyecto este de los Juegos Panamericanos de Lima, muy sagrado, ahí es todo con chillers y con manejadoras, son enormes, ¿no? O sea, eso todo, se hace todo así. O sea que aún se trabaja con esa tecnología, pero la verdad es que el 80%, 90% del mercado está en los equipos autónomos, en los tipo paquetes, ¿no? Bueno, por último, los soldados, primero conocer cuál es el uso de las piscinas, si es de baños, si es de entretenimiento, si es de tratamiento de fisioterapia, lo que fuere. Calcular en base a las temperaturas que marca la normativa qué cantidad de agua tú vas a estar evaporando. Calcular el aire exterior, el psicométrico, qué humedad tiene y demás. La necesidad o no de recuperar calor, que ya os digo que casi que puede que se implementa con el rite. Y bueno, y luego ya elegir cada uno el sistema que desee, ¿no? Porque pues yo un polivalente o yo un chile condensado por agua o un sistema de estos compactos. Ahí ya puedes elegir cualquiera de ellos, ¿no? Te va a funcionar si está bien calculado, va a ser un problema. Y poco más. Hasta aquí os quería explicar por eso de la dirección de piscinas. No sé si tenéis alguna pregunta, el tiempo se acabó, ya me están echando, pero me ruido mucho. No, si tienen alguna pregunta, pues abrimos un espacio para que los compañeros se la resuelvan. Adiós, Andrés. El recuperador de calor, ¿Frigorífico? sí, dice que es de placa. Ah, el de agua. El de agua, sí. Pero puede ser de titanio. ¿Por qué se pone de inoxidable para que no salga caro el equipo? ¿Está caro? Intercambiador, recuperación placas, acero inoxidable. Sí, es acero inoxidable con molibdeno. El SMO es molibdeno. Y 254. Entonces es un material especial que es resistente al agua con cloro. La piscina. Entonces, también se puede colocar titanio, pero el titanio, el intercambiador de titanio, no sé, imagínate, si el equipo normal vale 10, el titanio vale 15. El costo. Entonces, el titanio es vital, ¿no? Entonces hay soluciones en el mercado de los fabricantes de intercambiadores que dan soluciones como estas aleaciones de molibdeno y no sé qué más, que son resistentes al agua crudo. Si es agua con sal, si es agua salada, porque a veces hay piscinas que son, ¿cómo le llaman? Talasoterapia, es con agua de mar, sin pulmón, porque claro, el agua de mar es muy corrosiva, ¿no? Entonces, imagínate una manejadora, tiene que ser todo inoxidable en el interior, es carísimo. El sistema que emplees va a tener que ser todo inoxidable. Y además, el agua salina pues tendrás que poner el intercambiador de cuproníquel. El cuproníquel que también hay. Nosotros fabricamos, por ejemplo, bombas de calor, como chillers condensados por agua para agua de mar. Hemos hecho unos barcos en Ecuador, los Canales Galápagos, que condensan con agua de mar. Y el intercambiador es de cuproníquel, por ejemplo. Soluciones en el mercado hay. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia.